La palabra en la Biblia, en griego, para naciones, es etnos, en griego, etnos. Y cuando escuchan etnos, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué otras palabras provienen de esa misma palabra? Etnias, ¿verdad? ¿Y cuántas etnias hay en Venezuela? Etnias. Entonces la palabra naciones en Marcos no está designando un límite geopolítico, sino que está designando etnias, pueblos. Y Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a todas las etnias a ser discípulos. Estuvimos también poniendo en comparación si Dios merecía ser obedecido. ¿Qué piensas? Dios merece ser obedecido a la luz de sus atributos. Dios merece ser oído y obedecido, ¿verdad? Porque Él es Dios, Él es el único que gobierna. Y para la clase del día de hoy, vamos a ir un momentico rapidito a Apocalipsis, donde vamos a encontrar nuevamente la palabra naciones. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Apocalipsis 7, 9. ¿Lo tienen? Ok, dice así. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Esta visión que está teniendo Juan, en la cual está viendo el final o el inicio de lo que es la eternidad con el Señor, el final de esta tierra o de este mundo terrenal, y él está viendo eso. ¿Y qué está viendo en ese lugar? Personas de todas tribus, lenguas, pueblos, de todas las etnias. Todos están allí. ¿Y qué están diciendo? La salvación pertenece al Cordero. Ese es el final. Entonces, para el día de hoy vamos a ver una vista a la palabra de Dios en varios tiempos. Ahorita vimos en el tiempo presente que estamos viviendo en relación a las naciones. ¿Las naciones están adorando y sirviendo al Señor? No. Pero cuando vemos Apocalipsis, al final de la historia que entendemos, que conocemos, vemos que sí lo están haciendo. Entonces, entre allí y aquí hay un movimiento misionero para evangelizar a las naciones, ¿verdad? Pero ¿de dónde vienen las naciones? ¿De dónde vienen las etnias? ¿De dónde proviene todo eso? ¿Y por qué las naciones, si Dios las creó y provienen de Él, por qué no están sirviéndoles ahorita? Ni a lo largo de la historia. ¿Por qué? ¿Se lo han preguntado? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué las naciones no están sirviendo a Dios ahorita? ¿Qué sucedió en la historia? Que las naciones no están alabando a Dios todos. Y para eso, básicamente tenemos que remontarnos ahora en nuestra visión de tiempo hacia el libro de Génesis, hacia el origen de todas las cosas que nosotros conocemos y entendemos, ¿verdad? Pero antes de ir a Génesis, vamos a hablar de una de las primeras creaciones de Dios. Dios al principio, dice el libro de Génesis, creó los cielos y la tierra. Pero hay algunos pasajes en la Escritura que nos hablan de una creación previa de Dios. Una creación que para ese momento era invisible. Y allí vamos a hablar de los seres espirituales. ¿De los seres qué? Los seres espirituales. Es muy importante hablar de ellos en la creación, porque cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, Pablo está diciendo que las naciones y las personas están bajo la influencia ¿de quién? De los seres espirituales malignos, ¿sí o no? Esa es una realidad. Entonces, para ver eso, tenemos que ver aquí la creación de los seres espirituales. Entonces, antes de ir a Génesis, vamos a tomarnos un minutico, un tiempito, para revisar
lo que nos está diciendo la Biblia en relación a estos seres espirituales. Y vamos a Job, capítulo 38, versículo 4 al 7. Por cuestión de tiempo, yo voy a empezar a leerlo. Job 38, 4 al 7. No le voy a dar chance para que lo busque, pues si no me equivoco. Dice, Job 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La creación, ¿no? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿O sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso la piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. En este versículo, las estrellas del alba y los hijos de Dios, bajo la cosmovisión de las personas en la antigüedad, está hablando de los seres espirituales. ¿Qué estaban haciendo los seres espirituales cuando Dios estaba creando la tierra? Alabando y regocijándose en la creación buena de Dios. ¿Sí lo están viendo conmigo? Ellos ya estaban allí cuando Dios empezó a crear la tierra física, el mundo visible. ¿Sí lo estamos viendo? Vamos a ir a otro versículo que también nos va a hacer énfasis en eso. Nehemías 9 y 6. Perdón, Nehemías capítulo 9, versículo 6. Dice así: Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Ahí está refiriéndose a la habitación de los seres espirituales, el cielo donde Dios habita. Con todo su ejército. ¿Qué quiere decir todo su ejército? Los seres espirituales. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas las cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Solamente Dios creó todo, pero también creó a los seres espirituales. Tenemos entonces un conjunto en la creación de seres espirituales, pero también va a ser Dios una creación terrenal, una creación física. Y esa es la que encontramos en Génesis. Y si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31, allí vamos a ver cuando Dios crea al hombre. Y dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sojúguenla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Esta es la creación del hombre. Pero ¿qué podemos entender de lo que dice la palabra de Dios? Cuando Dios crea al hombre, ya existían los seres espirituales. Como Dios es bueno, Dios creó a los seres siendo buenos. Como Dios es puro, Dios creó a todos los seres siendo puros. Los espirituales, pero también al ser humano, al ser hombre físico. Toda la creación de Dios fue buena y pura, ¿verdad? Pero hay una capacidad, una cualidad que tenemos nosotros que hasta el día de hoy nos echa broma. Y es nuestra capacidad de decidir. Tenemos una capacidad para escoger, ¿sí o no? Dios crea al hombre y le da capacidad al hombre de escoger, de tomar decisiones, de tener la libertad de tomar decisiones. Pero también podemos entender, por lo que dice la Biblia, que los seres espirituales de Dios también tienen la capacidad de escoger y de decidir, al igual que el hombre. ¿Sí? La Biblia dice en el versículo 2, en el capítulo 2 de Génesis, versículos 7 y 8, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. La palabra aliento allí significa espíritu de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y la Biblia nos dice que después de que Dios forma al hombre y a la mujer, Dios planta un jardín. Un jardín que se llama Edén. Lo pone en Edén. Y la descripción bíblica que tenemos de Edén es de un jardín bello, ¿verdad?
Pero nos dice la Escritura que Edén está en una montaña, en el monte de Dios, en Edén, nos dice Ezequiel. Edén era una montaña, y en Edén había algo interesante. Las huestes celestiales de Dios, la creación invisible de Dios y la creación terrenal de Dios confluían en Edén, porque Edén es la habitación de Dios. La descripción bíblica que se nos da de Edén es que Edén es el lugar donde Dios habita. Incluso la visión de Apocalipsis, si nos regresamos a Apocalipsis, al final de Apocalipsis, ¿qué vamos a ver? Edén, el Edén de Dios, la habitación donde Dios está. En Edén está cohabitando tanto el ser humano, ¿con qué? Con Dios y el ejército de Dios, que es los seres espirituales. Ya ustedes saben qué pasa después de allí, ¿verdad? Dios planta 2 árboles en el centro y Dios dice a Adán: Adán, puedes comer del árbol de la vida, pero del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces ya todos sabemos que Adán no comió de ese árbol, ¿verdad? Adán comió del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo a Dios y definiendo el bien por su propia cuenta, no confiando en lo que Dios le había dicho que era lo bueno. ¿Me siguen hasta aquí? Pero hay un ser que está en esa historia, que es parte del ejército de Dios. Y la Biblia en Génesis nos la describe como una serpiente. Una serpiente, ¿sí lo siguen? Y este ser era más que una serpiente, era un ser espiritual de Dios, el cual conversó con Eva y la engañó, y ellos comieron. ¿Sí me siguen hasta allí? Edén es un lugar donde Dios, donde el cielo y la tierra se unen, en donde Dios está teniendo comunión con la humanidad a través del Edén. Edén era una plantación hermosa y bellísima, y Dios le dijo a Adán: lo que ves en Edén básicamente es lo que vas a hacer. Se me acabaron los 15 minutos. Hermanos, nos vemos en la clase que viene. ¿Me da 2 minutos, pastor? 2 minutos, mira, me da 2 minutos. Bueno, vamos a avanzar rápido para que... No, 2 minutos. Entonces, Edén es el lugar donde Dios y la tierra se unen. Edén es el lugar donde Dios va a habitar y a gobernar en la tierra. Edén es la montaña de Dios. Y Dios le dijo a Adán: esta es la tierra. ¿Qué vas a hacer en la tierra? Subyugarla, sojuzgarla y plantarla y multiplicarse en la tierra. En pocas palabras, el modelo que hay en Edén, de una plantación hermosa que Dios mismo hizo, ¿qué va a hacer Adán en el resto de la creación? Multiplicar el Edén en la tierra. ¿Sí lo están viendo? Dios quiere que Adán convierta toda la tierra en el Edén de Dios, donde toda la tierra habita en comunión perfecta con Dios. ¿Y qué vimos en Apocalipsis? Toda la tierra y las naciones, ¿qué están haciendo? Habitando en perfecta comunión con Dios. Al final de la historia eso va a ser así. Pero en ese momento sucedió la caída de la humanidad, ¿verdad? Y con la caída de la humanidad también uno de esos seres espirituales, que fue la serpiente, se rebeló en contra de Dios. Y allí tenemos una doble rebelión. ¿En dónde? En el huerto, en Edén, donde la serpiente actúa en contra de lo que Dios dice que es bueno, y el hombre actúa en contra de lo que Dios dice que es bueno. Y ya sabemos que Dios castiga a la serpiente, castiga al hombre y a la tierra en general, a la humanidad. ¿Sí o no? Dios le dice a la serpiente: sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Lo tiene? Pero hay un pasaje interesante que vamos a marcar hoy para este tema misionero. Todo esto es tema misionero, porque esto es la palabra de Dios. Estamos viendo el origen de las naciones, ¿sí o no?
Y vamos a irnos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. En la cual, en esta doble rebelión, en esta caída de la humanidad y de los seres espirituales, o de algunos seres espirituales hasta este punto, como lo es esta serpiente, Dios va a hacer una promesa en la cual Él va a restaurar esta caída, va a llevar a la humanidad a su posición original nuevamente. Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice allí: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Allí Dios le está hablando a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tus descendientes y los descendientes de ella. ¿Sí? ¿Quiénes son los descendientes de la serpiente? Los seres espirituales que se van a rebelar contra Dios. Porque en Génesis vemos que se rebeló la serpiente. Ahí no dice más nadie. Pero cuando empezamos a ver la historia, vamos a ver que la revelación de ciertos seres espirituales es una realidad, y que están gobernando y que están manipulando a la gente para que hagan el mal en contra de Dios, y se siga revelando a la gente en contra de su creador. ¿Sí? Cuando Pablo dice no tenemos lucha contra, sino contra las huestes que se rebelaron en contra de Dios, que se han revelado en contra de Dios. Entonces, Génesis 3:15, ya se me acabó el tiempo, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de Eva. Pero el hijo de la mujer, que es la simiente de Eva, ¿qué va a pasar él? Va a venir un hijo de la mujer que va a pisarle la cabeza a la serpiente. En pocas palabras, le va a quitar el gobierno sobre las naciones a la serpiente. Pero la serpiente le va a morder el talón. Parece que Dios está diciendo que este hijo que va a venir de Eva, de una forma u otra, va a estar vencido por la mordida de la serpiente. Pero que al levantarse este hijo de ella, este prometido que está siendo aquí prometido, va a levantarse y va a aplastar el gobierno de la serpiente sobre la nación. ¿Qué sucede con la resurrección de Cristo? Él triunfa sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la serpiente, sobre Satanás. Mis hermanos, hay mucho que hablar, hay mucho que contar acerca del gobierno de los seres espirituales, de estos seres que se rebelaron y están en las naciones manipulándolas. Pero se me acabó el tiempo. Nos vemos el tercer domingo de junio. Nos vemos el tercer domingo de junio y vamos a ver cómo va a seguir este desarrollo de los temas misioneros en la palabra de Dios. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron hoy? Me contenta porque realmente creo que hoy es un día maravilloso, porque estamos en la casa de Dios. Hermanos, yo tengo una pequeña preocupación y quiero compartirla con ustedes. Hemos venido enseñando este año, desde enero hasta ahora, hemos venido predicando la palabra de Dios. Y muchas veces en las madrugadas me hago esta pregunta: ¿estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo? ¿Nos estamos edificando en cuanto a la palabra de Dios? Esta es mi preocupación. Y yo les recomendaría a ustedes, los que están en estudios bíblicos, los que vienen los domingos a la iglesia, que trajeran un cuaderno y un lápiz. Y si hay algo que a ustedes les suena mal, hablen con nosotros. Nosotros nos esforzamos por predicar y enseñar la palabra de Dios bíblicamente, pero puede ser, como no somos perfectos, puede ser que nos equivoquemos en algo. Entonces, yo les recomendaría a ustedes
que si hay algo que ustedes a veces no les cuadran, y no se vayan con ese pensamiento a su casa, ay, pero esto, pero yo creía que era esto, y no es esto. Entonces ustedes se reúnen con nosotros y hablamos. Estamos abiertos a hablar con ustedes. Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Padre, en esta mañana queremos, Señor, primeramente agradecer profundamente porque hoy nos has dado un día más de vida. Gracias, Señor, por el privilegio que me has dado poder compartir y aprender con nuestros hermanos, junto a nuestros pastores y maestros, la palabra de Dios. Padre, quiero que seas tú quien puedas tocar la vida de nuestros hermanos en esta mañana y que esta palabra no quede acá, Señor, sino que esta palabra pueda tocar mi vida, Señor, y corregir si hay algo que tenga que corregir, edificar y consolar, Señor, porque ese es el tema de la palabra de Dios. Padre, en esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos en qué carta? Tesalonicenses. Vamos a tratar de ver hasta el versículo 12. Yo quisiera que mi amigo Cristian me llevara el tiempo. Es una carta maravillosa. Recuérdense que hemos comenzado y Pablo ya está hablando, ya ha terminado ya en los 3 capítulos. Pablo ha hablado acerca de esto. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. Dice de la manera siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradad a Dios. Así también abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis, así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocupar en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. En el 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo viene hablando a la iglesia y Pablo estaba muy contento con esta iglesia, ya que estuvo pocas semanas enseñándoles la palabra de Dios. Él dice en el versículo 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Esta palabra por lo demás es después de todo lo que les he dicho. Hay otras cosas que quiero decir. Aquí hay varias instrucciones, pero básicamente nos vamos a enfocar en 2. Una, en la santidad, la pureza personal,
y el amor fraternal. Más adelante explicaremos esa palabra fraternal. Por lo demás, el uso que Pablo le ha dado a por lo demás no significa que ha terminado, significa aquí que empieza a cerrar esta sección de esta carta con instrucciones prácticas sobre todo este capítulo. Hay muchas instrucciones desde el capítulo 4 hasta llegar al capítulo 5, alrededor de 20, 22 mandamientos e instrucciones. Pablo le dice que esta exhortación no es de él, es del Señor Jesús. Pablo les exhorta a que sigan caminando como estaban. Ellos habían recibido al Señor en un mundo terrible. Ellos tenían una cultura, digamos así, una promiscuidad, oye, un problema con esto, promiscuidad, y esta gente ellos se habían criado en una cultura que para ellos no era malo. O sea, el sexo libre para ellos no era malo. Pero ellos recibieron a Cristo y Pablo no les está exhortando a ellos a cómo deben comportarse de esta manera, porque ya ellos estaban viviendo en santidad. Ellos habían entendido perfectamente la palabra de Dios. Pero Pablo sigue preocupado y nos preguntamos por qué Pablo sigue preocupado. Mira, hermano, muchas veces decimos Dios tiene el control. Sí, Dios tiene el control, pero Dios me ha dado a mí una responsabilidad con ustedes, con las personas que tengo a mi cargo, con las personas que enseño. Y fíjense algo que me impresiona mucho de Pablo. En el capítulo 3 y versículo 2 dice que él envió a un hombre, fíjense las cualidades que tenía Timoteo, y que él no podía estar con ellos porque había tenido un problema en Tesalónica y se fue a Berea. Pablo se fue a Berea y allí los judíos fueron a Berea a tratar de formar escándalo por lo que Pablo estaba predicando. Pero fíjense que Pablo está preocupado, pero envía a alguien de confianza y ese se llama Timoteo. Fíjense la característica que describe Pablo acerca de este hombre y dice: hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Fíjense, hay una preocupación de Pablo, pero esta preocupación no envió allá a cualquiera a ver cómo estaban los hermanos. Envió a Timoteo, un hombre que tenía estas cualidades, y creo que estas cualidades debe tener toda persona, todo creyente: un servidor y colaborador en el Evangelio. Pero Pablo también quería estar con ellos. En el capítulo 3, en el versículo 10, dice: orando insistentemente día y noche por ustedes, porque quiero ver su rostro, para que Dios complete lo que falta a vuestra fe. Pablo no había dicho todo lo que él quería decir. Había en él un sentimiento, una pasión por este pueblo de Tesalónica. Entonces Pablo les dice: de manera que aprendiste de nosotros, capítulo 4, versículo 1, de nosotros como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Sigan creciendo, le dice Pablo. Y el consejo para la iglesia en esta mañana: sigan creciendo. Sigan creciendo, es lo que Pablo está diciendo. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pablo está preocupado de que esta gente no volviera a sus andanzas. Una cultura muy contaminada en cuanto al sexo.
Y aquí Pablo le da ciertas instrucciones en el capítulo 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6, son instrucciones de Pablo. Pablo toma el tema de la santidad y se refiere básicamente a la pureza sexual. Pablo estaba preocupado que ellos no volvieran a esa vieja vida. Efesios 5, 4, 22 y 24, Pablo les dice también a los efesios, era una cultura muy contaminada en esto, y para ellos esto era algo normal. 4, 22 y 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. No vuelvan, ya eres una nueva criatura. Gálatas 5, 19, acuérdense también Gálatas, Pablo les dijo a los Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne. Y Pablo nombra primero este problema, este pecado, adulterio y fornicación. Pablo estaba tratando de que ellos pudieran entender que ya no eran esas mismas personas. Para los tesalonicenses, pues esto era algo normal, muy común practicar todo pecado de disolución. Podían y tenían amantes, relaciones como rameras a dioses paganos. Se les ofrecía culto, y el culto consistía en las relaciones sexuales. Sacerdotisas que estaban en estos templos para ofrecer esos servicios. Capítulo 3, versículo 3, perdón. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuelve Pablo y dice: que os apartéis de fornicación. Hermanos, el sexo no es malo, no es pecado, porque quien diseñó esto fue Dios. Dice: los dos serán una sola carne. Se refiere al acto sexual. Es pecado cuando estas relaciones son ilícitas con alguien que no es tu esposa. El sexo tiene que ser usado, ejercitado dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. El sexo debe ser usado y ejercitado bajo un contexto muy particular, que es el matrimonio. Fuera de este contexto, cualquier actividad sexual se considera inmoral. Es una desviación que Dios nunca va a bendecir. Bajo este principio podemos establecer algo que todo el Nuevo Testamento, en diversas áreas, es hacer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que siempre deberíamos preguntarnos cada creyente, y el creyente que no se pregunta esto es porque yo digo que hay un problema o no ha entendido el Evangelio. ¿De qué manera estoy agradando a Dios? Y yo creo que ese sería el título de este mensaje: ¿de qué manera estoy agradando a Dios? Esta es la pregunta que cada creyente tiene que hacerse. Hacer la voluntad de Dios, la santificación, separación de algo para algo, separados ¿para quién? Para Dios. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora eres luz. Tienes que andar como hijo de luz. Separación del pecado para ser obediente a Dios. Separado de nuestra vieja naturaleza. Primera de Corintios 6, 15 al 17 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Porque dice: los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Fíjense la magnitud de la santidad. No podemos ya vivir como antes.
La voluntad de Dios para nosotros es que nos apartemos de lo inmoral. El principio general es que Dios quiere que nosotros seamos santos. Fuimos llamados a santificación. Dios quiere que los tesalonicenses sean santos, estén alejados de la porneia, de la inmoralidad sexual. Versículo 4. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esta es una instrucción de Pablo, un mandamiento. Aquí la traducción más original es que cada uno sepa controlar su propio cuerpo. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Cada creyente tiene que experimentar en su vida un dominio propio ante estas debilidades. ¿Y saben por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y al tener el Espíritu Santo de Dios podemos tener esa fuerza para poder tener dominio propio. La inmoralidad corrompe al hombre. Los que no refrenan sus deseos se comportan como seres irracionales. La frase "cada uno de vosotros sepa" implica que la orden dada aplica para cada individuo dentro de la iglesia. Y estos mismos estándares morales aplican para otros. Sepa tener a su esposa con honor, respeto. Cuando se pierde el respeto en la pareja, se pierde todo. Respeto en todo lo que tiene que ver relación. En toda mi relación con mi esposa debe haber respeto. Esa es la manera de santificarla, es la manera de glorificar a Dios. Nuestro pensamiento siempre debe estar en esto: ¿cómo estoy glorificando a Dios? ¿Cómo estoy santificando a Dios? Pablo dijo en Pedro 3:7, dando honor a la mujer como un vaso para delicado. Versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Este es otra instrucción y mandamiento. Esto claramente significa que la conducta sexual del cristiano debe ser diferente. ¿A qué me refiero con ser diferente? Los gentiles no conocían a dioses, que eran la personificación de sus propias ambiciones y lascivia. Pero no conocían el verdadero Dios, el Dios que es santo y que desea santificación de sus seguidores. El término concupiscencia se refiere a un deseo intenso de obtener placer. En la mayoría de los versículos bíblicos donde encontramos esta palabra, su uso está relacionado con dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa de algún pecado o área de nuestra vida, especialmente la sexual. Ahí, esto va para los jóvenes más que todo. La Biblia enseña, y creo que es uno de los jóvenes que más ha impactado mi vida en lo que se refiere a la pureza sexual, es José. ¿Se recuerdan ustedes de José? Génesis 39:11. José, según los estudiosos, dice que tenía alrededor de
18, 22 años, no sé realmente, sé que era un muchacho, sabemos por la palabra que era un joven, y este joven fue tentado por una mujer casada, por Potifar, la mujer de Potifar. Me imagino que las hormonas de José estaban a mil, era un joven, pero yo digo, para mí, José tenía dos pensamientos. Uno, él conocía a Dios, y otro, él honraba a su amo. Honraba a Dios primeramente y honraba a su amo. José salió de allí prácticamente desnudo, porque la mujer quería acostarse con este joven. Y me imagino que era una mujer bonita, con un hermoso cuerpo, era una mujer era esposa de un político importante, tenía dinero, imagino que tenía personas a su alrededor que la maquillaban, tenía todas las comodidades, y un muchacho que no tenía esposa. Fíjense el dominio propio de este muchacho, cómo actuó allí. Pero creo que había dos pensamientos, y no creo que estar equivocado. Uno era que amaba a Dios y no quería fallarle a Dios, honraba a Dios. Y otro, que esa mujer no era de él, era de su amo. Fíjense algo tan tremendo. Este joven me impresiona, y también Daniel capítulo 1 versículo 8. Él dijo: he propuesto en mi corazón no contaminarme, no voy a contradecir la palabra de Dios. Lo que he aprendido lo voy a mantener. Lo que hemos aprendido, iglesia, tenemos que mantenernos para ser puros y santos delante de Dios. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sabe usted lo que es la naturaleza divina? ¿Sabes el regalo que Dios nos ha dado como naturaleza divina? Primero, nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Eso no es terrenal, esto es divino. Un nuevo nacimiento, esto es divino, esto no es terrenal. Somos participantes de esa naturaleza divina. Tenemos un poder especial. Dice la palabra, una naturaleza divina, que cada creyente recibe, pues ha nacido obviamente de nuevo. ¿Por qué? Porque se le ha dado el Espíritu Santo. Y esa naturaleza divina debe estar en todo creyente que se mantiene puro y santo. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya los hemos dicho y testificado. Esta es otra instrucción, mandamiento: agraviar, defraudar. Pablo viene hablando de santidad y pureza, que tiene que ver cuando somos sexualmente inmorales, agraviamos, engañamos a otro y defraudamos, de manera que mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Cuando se da paso a este pecado, hermano, los demás pecados son muchísimo más fáciles. Porque cuando se comete este acto nos lleva a una sola cosa: a mentir dentro de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, del cónyuge o del cónyuge. El adulterio es una evidente violación de los derechos de otro, pero la promiscuidad antes del matrimonio representa el robo de otro, de la virginidad,
que debería ser presentado en el matrimonio. Hay una palabrita, hermanos, que creo que es nueva, no sé cuánto tiempo tiene. Yo estoy desactualizado, ¿verdad? Y hay muchos chicos que piden pruebas de amor. Bueno, sepa algo, esa prueba de amor se convertirá en que usted después pida una prueba de embarazo. Hermanos, chicas que tienen sus novios y que salen solas con sus novios y que puedan muchas veces, después de un agarre de mano, un beso, llegar a otra cosa, y posiblemente pidan esa prueba de amor. Amar y esperar, ¿verdad, Rosana? Amar y esperar. Ese es el curso que da Rosana. Entonces, hermano, cuando ese chico pide esa prueba, ahí tiene que haber un pensamiento en ti. Y este pensamiento debe llegar a que tú puedas pensar y decir: ¿será que me ama? ¿Será que me ama? Porque quiere algo, está desesperado por algo que yo tengo y no está esperando el tiempo. El sexo es bueno en el tiempo de Dios y en el matrimonio. Yo tuve la oportunidad de ser, gracias a Dios, diácono de una iglesia, y mayormente cuando nos reuníamos, creo que esto era, para mí era uno de los momentos más desagradables, porque en ese momento que nos reuníamos habían chicos y chicas confesando su pecado, tenían el valor de confesar su pecado, de haber hecho estas cosas. Y realmente, hermanos, esto no queda en el aire. Esto va a traer consecuencias, hermano. Trae consecuencias. Pablo dijo en Gálatas 6:7: Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No crea que usted se va a burlar de Dios. No importa si usted finge que es creyente. En el momento no pasará nada, pero Dios no puede ser burlado. Levítico 18, el Señor le dio repetidas mandamientos e instrucciones al pueblo de Israel. Un capítulo donde Dios instruye a Israel sobre el asunto de la inmoralidad sexual. La idea es que, dada de esto, es que nadie debe descubrir la desnudez de otro, al menos que sea su cónyuge. Pablo le dijo a los tesalonicenses en el capítulo 3, en su primera carta, verso 12: el Señor nos haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Este amor sobrenatural que viene sobre la vida del creyente hace que un creyente pueda tener consideración, pueda respetar, pueda honrar a otro. En el verso 13 dice que para que seamos afirmados vuestros corazones, 3:13, irrepresibles en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está hablando a los tesalonicenses para que se preparen para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Hoy me ha tocado hablar a la iglesia para que nos preparemos en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible, persona que no puede ser reprendida o corregida, ya que sus actos son buenos, sin maldad ni corrupción. Eso es una persona irreprensible. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuál es mi llamado? Santificación, no a la pureza sexual. Pablo dijo a los Tesalonicenses 5:23, fíjense algo, hemos mal interpretado la palabra santidad. He escuchado en muchas partes esta palabra que nunca me ha cuadrado. Dios mira solo el corazón. Pero Pablo no está diciendo eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma sea guardado irrepresiblemente. ¿Para qué? Para la venida del Señor Jesucristo. Irrepresiblemente. La santidad tiene que ver en la forma que hablamos, en la forma que vestimos. Jóvenes, nosotros los hombres somos muy visuales. ¿De qué manera venimos los domingos a la iglesia? Hay alguien que, no sé, recuerdo acá alguien que me dijo a mí hace un tiempo, estábamos hablando de una hermana de mucho testimonio, y me dijo que los domingos ella abría el closet y decía, ¿qué debo ponerme para yo agradar a Dios? Porque voy a la casa del Señor. La manera que nos vestimos, cómo nos conducimos para Dios, las palabras, el modo de hablar. Debemos tener cuidado con la santificación, porque muchos hemos tenido esa palabra santificación como Dios mira el corazón. Si su corazón no está bien, lo demás creo que tampoco. Dios llamó a los tesalonicenses por medio del Evangelio. Los llamó a su reino y gloria, por eso les llamó a santidad. Primera de Pedro 1:15, sé santo porque yo soy santo. Y la manera es desechando toda inmundicia, suciedad, inmoralidad, palabras corrompidas, palabras con doble sentido, entretenimientos que no edifican y que te alejan de Dios. En el versículo 8, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su espíritu. Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí no desecha al que me envió. Este texto Pablo enfáticamente afirma su inspiración sobre la palabra de Dios. Primera de Corintios 14:37. Esta enseñanza de Pablo era muy diferente a lo que los tesalonicenses habían pensado antes en su conversión. Es posible que algunos hubieran dicho, como muchos dicen hoy en día, pero Pablo solo expresa su propia opinión. Siempre conviene pues recordar que Pablo escribió mandamientos del Señor, y no fue Pablo, sino mandamientos, instrucciones de Dios. 14:37, Primera de Corintios. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo escribo, lo escribo porque son cosas que Dios me dio para escribir. Versículo 9, ya vamos terminando, viene la próxima prédica, en el capítulo 5. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a otros. Amor fraternal. Según la historia,
ustedes se recuerdan Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, según la historia, fue construida por o edificada por dos hermanos que se amaban mucho. De ahí viene la palabra amor fraternal. Todos los que han obedecido al Evangelio deben entender la importancia del amor fraternal. Pablo dice, a eso yo no tengo necesidad de decirles nada, porque ya ustedes han entendido bien lo que es amor fraternal. El amor fraternal, hermano, es que deberíamos tratarnos como familia de sangre. Este es el amor fraternal. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. Segunda de Pedro capítulo 1:7 dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Es importante el afecto fraternal entre los que decimos ser hermanos. Y ese afecto fraternal es algo divino. No es algo de esta tierra, no es un sentimiento de seres humanos, es algo que viene del cielo y que está en nuestras vidas. Podemos amar a alguien que no es mi familia, pero lo puedo considerar y honrar, amarlo como a mi familia. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El llamado de Pablo a esta iglesia del mundo de hoy para nosotros es más bien, o sea, mejor dicho, el amor que hoy se expresa es un amor de interés, es un amor falso, es un amor de cuánto vales, cuánto tienes. Es un amor completamente muy diferente. 4:5 dice Pablo, pero sus compañeros habían enseñado a los tesalonicenses a que el verdadero amor les recuerda que ellos habían sido ejemplo. Pablo había sido ejemplo. ¿Por qué ejemplo? Versículo 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo dijo, no se queden con lo que yo les he enseñado, sigan creciendo, sigan abundando más en fe, sigan abundando más en amor. Cuando nos conformamos simplemente con migajas, hermanos, nuestro crecimiento es débil. Nosotros debemos abundar en todo lo que es la gracia de Dios, en todo lo que podamos aprovechar para crecer. Esta es otra razón por la cual él no tenía que escribirle. Ellos ya habían entendido esto. Pero rogamos, hermanos, que abundéis más y más, que nunca estemos satisfechos con nuestro nivel de aprendizaje. Hay cada día que crecer, y por eso uno se preocupa cuando ve a personas que no están creciendo, y uno se pregunta, ¿será que mi mensaje no es entendido? ¿Será que lo que estoy explicando en los estudios bíblicos no están siendo entendidos? Uno les pregunta, ¿sabe? ¿Aprendieron? ¿Entendieron? Sí. Ok. Pero a veces vemos como que no estamos aprendiendo. Segunda de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y hasta el día de la eternidad. Colosenses 1:9, Pablo le dice a los colosenses, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos
de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es crecer. Versículo 11 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Pablo les dice repetidamente que deben trabajar. Algunos de ellos habían escuchado que el Señor ya había venido y había una serie de malas interpretaciones de falsos maestros. Y que procuréis tener tranquilidad para entender esto mejor. Lo que Pablo dice, vamos a Tesalonicenses capítulo 3, 10 y 12. Porque también cuando, según el Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 y 12, porque también cuando estábamos con vosotros, cuando Pablo estaba con ellos, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coma su propio pan. El trabajo es una bendición, pero hay dos puntos: hay uno negativo y uno positivo. El trabajo no puede quitarme a mí el tiempo para yo glorificar y darle gloria a Dios, el que me dio el trabajo. Gracias, Cristian. Entonces, el trabajo es una bendición. Y Pablo le dice: trabajen, ocúpense de sus propios negocios, hagan algo, muéstrense con testimonio para los de afuera. Muestren que son verdaderos creyentes. ¿Sabe una cosa, hermano? La gente del mundo está más pendiente de nosotros que nosotros de ellos. ¿Sí? Por eso nosotros, nuestro testimonio como creyente debe ser un testimonio impecable. Por eso mi pregunta es: ¿cómo me estoy comportando? Pablo les dijo: mire, trabajen. No es bueno que se estén aprovechando de otros hermanos. Hay muchos hermanos con buen corazón. Hay muchos hermanos que desbordan pasión por ayudar y bendecir a los demás. Pero no se aproveche de estos hermanos. El llamado es a trabajar. El llamado es a proveer para nuestras necesidades, nuestra familia. Lucas 12:27 dice: a quien de vosotros podrá por mucho. Esto es cuando ya el afán nos quita la bendición de poder estar glorificando a Dios. ¿A quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Esto es afán. Cuando dedicamos todo nuestro tiempo a trabajar y no hay tiempo para Dios, se convierte en algo más importante lo que hago que Dios. Verso 12 dice así: a fin de que conduzcáis honradamente para con los de afuera, como dije antes, y no tengáis necesidad de nada. El deber de trabajar. Romanos 13:13 dice: andemos como de día honestamente. Un hombre que trabaja honestamente, sin glotonería. Un hombre que trabaja para ser de ejemplo a sus hijos, a su esposa y a la iglesia. Un creyente que puede trabajar, un creyente que puede salir adelante y no lo está haciendo, está, como dice Pablo, está viviendo una vida desordenadamente. La aplicación de esta prédica, yo creo que debería ser: ¿cómo me estoy conduciendo a Dios? Si realmente hay un momento
en que yo pueda meditar cómo está mi vida para Dios. Yo no estoy preguntando cuánto usted está sirviendo a Dios, sino cómo está su vida para Dios, su intimidad y su relación con Dios. Allí yo sacaría la conclusión de cómo vivir una vida práctica para Dios, en hechos, en verdad, en santificación, en trabajo, en amor fraternal. Creo que en estos 12 versículos hemos aprendido algo. ¿Sí hemos aprendido algo? Hermanos, si hay algo que usted no entiende, yo estoy a completa disposición para hablar con usted. Y están mis hermanos pastores también. Pero creo que desde aquí se predica claramente. Aproveche el tiempo porque los días son malos. Señor, te doy gracias, Padre, por esta hora. Te doy gracias, Señor, porque hoy he aprendido, Señor, que el amor fraternal tiene un significado marcado en el corazón de Dios. Padre, gracias por tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por ser participantes de la gloria divina. Gracias, Señor, porque nos has hecho nuevas criaturas. Y gracias, Señor, Dios mío, porque podemos entender, Padre, que el corazón de cada uno de nosotros debe ser, Señor, abundar más y más y crecer más y más en todo lo que tiene que ver las cosas del Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Prepárese para el otro. Dios le bendiga, hermano. Gracias.